las células, ¿no es cierto? Como fibras largas, fibras muy extensas de ADN dentro del núcleo celular. Por lo que se dice o se compara que los cromosomas o la fibra de ADN en realidad son muy similares a las antiguas cintas de cassette. Entonces ustedes tuvieron la oportunidad de haber visto alguna que en realidad eran cintas muy largas que estaban compactadas dentro del cassette como tal. Y que cada gen en realidad lo que hace es corresponder a un segmento de esta cinta que lo que va a hacer es codificar, entre comillas, una canción biológica. Lo que nosotros habíamos dicho hace un momento, cada gen lo que va a hacer es codificar una proteína específica que va a tener una función determinada dentro de las células, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué pasaba con estos cromosomas? ¿Recuerdan cuando hablábamos de un cromosoma homólogo? ¿Qué era un cromosoma homólogo? Los genes dentro de un cromosoma estaban colocados al azar o dentro de un cromosoma tenían una localización específica. Venga, chicos. Cada gen tenía una localización específica. Cada gen dentro de un cromosoma tiene una localización específica, tiene una localización determinada, ¿vale? Y el sitio donde cada gen está dentro del cromosoma o en la localización que tiene dentro del cromosoma se denomina locus, ¿vale? Entonces, un locus es la localización particular que tiene un gen dentro de un cromosoma, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaba con estos genes? Estos genes en realidad son responsables de todas las características físicas que tienen los organismos. ¿Recuerdan cuando hablábamos del color del pelo, del color de los ojos, de la estatura, incluso hasta de la predisposición genética a padecer cierta enfermedad? Toda esa información ya viene o nosotros la heredamos de los genes, ¿no es cierto? Pero también el hecho de que haya diferentes variedades, tanto en el color de ojos como en el color del cabello, está determinada por alelos. ¿Y qué era un alelo? Pues un alelo era la variante de un mismo gen, ¿no es cierto? Y estos genes, pues como lo habíamos dicho, como cumplen la función de la heredabilidad, pues estos genes pasan a la descendencia a través de los padres a hijos o la transmisión se da a través pues, de los padres a hijos. Entonces, ¿qué pasaba con estos alelos? Un individuo, ¿cuántos alelos puede heredar? ¿O de dónde van a venir estos alelos? Melissa, ¿de dónde vienen estos alelos? ¿O nosotros de dónde heredamos esos alelos? De la de nuestro De la padre y madre de y de nuestra la... madre. Exactamente, nosotros heredamos esos alelos de nuestros progenitores, un alelo paterno y un alelo materno, ¿no es cierto? Sí. Y lo que habíamos dicho hace un momento, estos alelos se encuentran en una posición determinada dentro de un cromosoma. Vale. Ahora, ¿qué era la homocigosis y la heterocigosis? Ashley, ¿qué era una homocigosis? Cuando los dos alelos eran iguales. Cuando los dos alelos eran iguales era una homocigosis. O recesivos. Okay. ¿Vale? ¿Y qué significaba que fueran dominantes o recesivos? Solange, ¿qué significaba que fueran alelos dominantes o recesivos en homocigosis? Que eran dominantes, o sea que este se iba a expresar más. ¿Vale? ¿Más que un recesivo? Sí. Bueno. ¿Y qué era entonces un alelo en heterocigosis, Brian? Cuando los dos alelos son diferentes. ¿A qué te refieres con diferentes?
Bueno, básicamente en esos alelos, el alelo dominante se expresaría y el alelo recesivo no. Tiene un alelo dominante y uno recesivo. Entonces, eso era un heterocigo, porque nosotros tenemos los dos alelos. Exactamente, viene el alelo, es la combinación de un alelo dominante versus un alelo recesivo, donde obviamente empezar era en mayor proporción el alelo dominante. ¿Vale? Pero también habíamos visto, recordarán ustedes que también habíamos visto que durante estos procesos de división, durante la formación y la repartición tanto de los cromosomas o de los genes, existían también mutaciones. ¿Y qué eran las mutaciones? Pues las mutaciones son alteraciones que sufren los alelos o incluso pueden ser alteraciones que sufren los cromosomas. Y estas alteraciones lo que hacen es transformar ya sean los alelos o sean los cromosomas en otros con funciones alternativas. ¿Cierto? Y incluso habíamos, no sé si recuerdan ustedes que habíamos visto diferentes tipos de mutaciones, como por ejemplo una mutación cromosómica, una mutación numérica y una mutación estructural. Entonces, vamos a ir recordando un poquito lo que ya habíamos visto con ustedes. Las mutaciones cromosómicas lo que pueden afectar tanto a los cromosomas somáticos como también a los cromosomas sexuales. Y las mutaciones cromosómicas lo que hacen es alterar, uno, el número de los cromosomas y dos, la estructura que puedan tener estos cromosomas. Entonces, cuando hablamos del número de cromosomas, recuerden que habíamos visto diferentes síndromes, ¿no es cierto? Uno de ellos, ¿cuál era? Por ejemplo, la trisomía del cromosoma 21, que hacía referencia a una mutación en el número de cromosomas o en la estructura. Al número. Al número Al número Como el síndrome de Down. exactamente, al número, el síndrome de Down, al número de cromosomas. Será una mutación vinculada con el número de cromosomas. Y con la estructura, pues recuerdan cuando habíamos visto diferentes alteraciones que se daban, que podía ser una duplicación, una deleción, una translocación, ¿cierto? Una sustitución, ¿vale? Que se daba entre los cromosomas en la que en realidad no se cambiaba el número de los cromosomas como tales, sino lo que se cambiaba era su estructura, su forma, el tamaño que estos tenían. Entonces, esto un poquito para entrar al tema netamente dicho, pues que es la regulación de la expresión génica. ¿Vale? Entonces, como les había mencionado al principio, la regulación o el control de la expresión génica se da tanto en organismos eucariotas como también en organismos procariotas. Entonces, vamos a empezar con el básico, que en realidad es la expresión génica en las bacterias. Y luego cuando abordemos el tema de la regulación génica en eucariotas, ustedes van a ver que hay muchos procesos parecidos o similares y que en realidad son algunas enzimas o proteínas adicionales que hacen que el proceso de la regulación génica en las eucariotas resulte ser un poco más complejo. Entonces, vamos por partes. ¿Qué era una bacteria? ¿Quién recuerda que era una bacteria? Jan, ¿qué era una bacteria? Un microorganismo, Un microorganismo. ¿Qué características tenían estos microorganismos? eran organismos. Primero, son organismos unicelulares. ¿No es cierto? Son organismos unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Todos los sitios de la Tierra tenemos bacterias. Incluso hay bacterias en ambientes totalmente extremos, extremos de temperatura, extremos de presión, como por ejemplo en volcanes, en aguas con exceso de minerales, ya sea de azufre o de hierro. Existen bacterias que pueden vivir allí, han acondicionado su estructura, su metabolismo para poder desarrollar allí. Pero ¿qué pasa con estas bacterias? Incluso han resultado ser vitales, no solamente para ciertos ecosistemas, sino para ciertos organismos. Por ejemplo, hay muchos organismos animales que dentro de su sistema gástrico, por ejemplo, tienen muchas bacterias para poder descomponer, para poder extrapolar todos los nutrientes de los alimentos y poder sobrevivir y obtener la energía.
Vitales para los ecosistemas, ¿por qué? ¿Por qué creen que las bacterias son vitales para los ecosistemas, chicos? ¿Qué les hace pensar que son vitales? Hay bacterias que se encargan de degradar materia. Perdón, de degradar Ajá, desechos. ¿de qué? Hay bacterias que degradan los desechos. Entonces tienen importancia. Degradan los desechos. Porque sobre todo ayudan, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de las bacterias que se encuentran en las raíces de, no recuerdo si son de las lechugas, que les ayudan a que estas plantas puedan absorber con mayor facilidad el nitrógeno que se encuentra en el suelo y así poder no tener deficiencias nutricionales. ¿Vale? Entonces, todo eso también son como un tipo de simbiosis que se dan en los organismos para de esa manera poder aprovechar la mayoría de los nutrientes de los sistemas. Ahora bien, ¿qué pasa con estas bacterias? En realidad, estas bacterias resultan ser, como son organismos unicelulares, son organismos realmente pequeños, cuyo tamaño puede ser desde 0.1 hasta 10 micros. ¿Y qué es lo más llamativo de estos organismos? Es que pueden adoptar diferentes formas. Pueden tener unas formas esféricas, pueden tener unas formas alargadas, curvas o incluso espirales. ¿Vale? Pero cada una de las formas que las bacterias adoptan o que las células procariotas adoptan depende también del medio en el que viven, de las condiciones extremas en las que tienen. Por ejemplo, si es un medio en el que están sometidos a altos niveles de temperatura, necesitarán una pared celular que les ayude o que les mantenga la integridad celular como tal, que no se degrade ni el material genético que tienen dentro y que la pared celular sobre todo permite ese intercambio de nutrientes con su medio. ¿Vale? Entonces, estas bacterias también necesitan regular la expresión génica, pero dependen de las necesidades ambientales. Al hablar de estas necesidades ambientales, estamos diciendo que estas bacterias dependen, su división celular o su funcionamiento correcto, dependen del ambiente en el que están, de los nutrientes que tienen disponibles para poder sobrevivir. Por eso se dice que en la regulación de la expresión génica en las bacterias hay algo que se conoce como principio de economía celular. ¿Vale? Entonces, ¿por qué estamos hablando de este principio de economía celular? Básicamente porque las bacterias son los únicos organismos que regulan la expresión de los genes en función de los nutrientes disponibles del medio. ¿Vale? Es decir, las procariotas o las bacterias no van a malgastar una energía que tienen limitada para poder hacer una división celular si en su medio no van a tener los nutrientes necesarios para poder mantener a las células como tal. Entonces, por eso se dice que las bacterias utilizan algo que se denomina principio de economía celular. Entonces, otra vez, ¿qué es el principio de economía celular? Es la expresión de los genes solamente o en función de las circunstancias celulares o de las condiciones del medio en el que ellas se encuentran. ¿Por qué hacen esto las bacterias? Pues porque para ellos es mucho más económico producir solamente ciertas enzimas para obtener energía solamente en un momento determinado, no todo el tiempo. Perdón. Entonces, Arnold, ¿qué es el principio de economía celular hasta ahora? Es la expresión de los genes que se encarga de la regulación para que una célula no se reproduzca si no es necesario. Exactamente, entonces, el principio de economía celular es un proceso, un mecanismo, que tienen las bacterias solamente para regular la expresión génica según las condiciones del medio, según las condiciones del ambiente. Entonces, vamos a ponerlo un poco más práctico. Si en el medio en el que vive una bacteria, la principal fuente de carbono es la lactosa, ¿qué es lo que va a hacer la bacteria? Esta bacteria solamente va a expresar o va a sintetizar genes que son necesarios en ese momento para metabolizar la lactosa.
¿Por qué? Porque la lactosa es el medio o la fuente necesaria, la fuente disponible que tiene en su entorno para poder obtener energía. La bacteria no va a sintetizar genes ni para división celular, no va a sintetizar genes ni para degradar glucosa, no, simplemente la bacteria en ese momento lo que va a hacer es sintetizar genes necesarios para poder metabolizar la lactosa y poder obtener energía. De esa manera, las bacterias no van a malgastar una energía disponible ni un ATP que ellos no van a tener disponible. Cosa que no sucede con las células eucariotas, como ya lo vamos a ver más adelante. Dime, Ángel. Doctora, una pregunta. Pero la célula se limita, perdón, la bacteria se limita únicamente a expresar genes que sinteticen, en este caso, las enzimas necesarias, o pueden generar estos genes, pero en mayor proporción según la necesidad que la célula tenga, obviamente para seguir viva. Depende de la necesidad que la célula tenga en ese momento. Por ejemplo, yo le he puesto aquí un caso. Digamos que la célula, la bacteria en este caso necesita energía, necesita producir energía. Entonces, la principal fuente que tiene en el medio para obtener esta energía es la lactosa. Ahora, la bacteria puede obtener energía, la bacteria o cualquier célula puede obtener energía de cualquier fuente de carbono que tenga a su disposición. Pero si en este caso el medio en el que se encuentra, perdón, el medio en el que se encuentra la bacteria abunda más la lactosa, ¿qué es lo que va a hacer la bacteria? Va a sintetizar genes solamente para metabolizar esta lactosa en ese momento. O sea, depende de la necesidad que tenga la célula y de los medios disponibles que tenga en ese momento la bacteria, perdón. Gracias. ¿Vale? Ahora, dentro de este principio de economía celular, es esencial que exista un mecanismo de regulación. Es decir, lo que te decía hace un momento, que la bacteria solamente expresa los genes que son necesarios en ese momento determinado. ¿Vale? En ese momento determinado, la célula tiene a su disposición lactosa para obtener energía, pues solamente va a generar esos genes o esas enzimas necesarias, perdón, va a expresar los genes para sintetizar esas enzimas necesarias para degradar la lactosa del medio. Ahora, creo que tenía... me falta... Bueno, por ejemplo, si resulta que en el medio no tiene lactosa, que tiene glucosa, ¿qué es lo que va a hacer perdón, la bacteria en ese momento? La bacteria en ese momento lo que va a hacer es sintetizar genes que expresen enzimas para poder degradar la glucosa que hay en el medio. ¿Vale? Digamos, o sea, todo depende, en realidad para las bacterias la expresión génica depende de los requerimientos que tenga la bacteria en ese momento, número uno. Y número dos, de la disposición de materiales o de sustratos que tenga en el medio para obtener, en este caso, por ejemplo, energía. ¿Vale? Por eso se llama principio de economía celular. Solo lo sintetiza en función de las necesidades que tenga y de la disposición de los nutrientes que tenga. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las bacterias también? Primero, así como en las células eucariotas hay genes, en las procariotas o en las bacterias también tenemos genes. Pero estos genes bacterianos en las bacterias se conocen bajo el término de operones. ¿Vale? Entonces, en las bacterias nosotros tenemos los genes bacterianos que se conocen como operones. Y estos operones tienen algo adicional que es un promotor. Es decir, estos operones no van a entrar en funcionamiento o no van a estar activos si no tienen un promotor, entre comillas, que vaya a activar la funcionalidad de estos operones. ¿Vale? Ahora, y habíamos dicho hace un momento que los genes tienen una función específica en las células eucariotas, ¿no es cierto? Lo mismo pasa ahora con las bacterias. Cada operón tiene una secuencia de ADN regulador. ¿Vale? Es decir, este operón, aparte de tener un promotor, tiene una secuencia reguladora. En esta secuencia de ADN reguladora se van a unir proteínas. Y estas proteínas pueden hacer dos cosas. Estas proteínas pueden o inhibir o pueden promover la transcripción génica. ¿Vale?
Voy a repetirlo otra vez. Así como en las eucariotas tenemos genes, en las bacterias también tenemos unos genes bacterianos que se conocen como operones. Estos operones, para poder ser funcionales, necesitan un promotor. ¿Vale? Ya vamos a ir viendo más adelante cuál es la funcionalidad del promotor. Estos operones, que son genes bacterianos, estos operones tienen una secuencia de ADN reguladora. ¿Vale? ¿Para qué tienen esta secuencia de ADN reguladora? Es para permitir la unión de proteínas que pueden inhibir o promover la transcripción génica. ¿Vale? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? ¿Vale? Sabemos que es un operón y que los operones están solamente en las bacterias o en las células procariotas y que estos operones, aparte de tener un promotor, tienen unas secuencias reguladoras. ¿Vale? Ahora bien, como hemos dicho que en estos operones, las secuencias reguladoras de estos operones pueden promover o inhibir la transcripción, se han catalogado de manera general a los operones como inducibles o reprimibles. ¿Vale? ¿Por qué inducible? Inducible porque se activan por la presencia de una molécula. Es decir, estos operones inducibles solamente van a activarse, van a entrar en funcionalidad cuando una molécula externa, ¿vale?, los activa o esa molécula externa está en el medio. Ahora, ¿qué pasa con los operones reprimibles? Los operones reprimibles, en cambio, estos de por sí están activos, pero se pueden desactivar solo si en el medio hay la presencia de una molécula en particular. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un operón inducible necesita una molécula para ser activado. Un operón reprimible, en cambio, necesita una molécula en el medio para poderse desactivar. ¿Vale? Entonces, seguimos con los operones. Estos operones también tienen o van a tener en su estructura genes constitutivos y genes adaptativos. ¿Qué es un gen constitutivo? Como su nombre lo dice, son genes que codifican enzimas necesarias para el metabolismo básico celular. Es decir, un gen constitutivo se va a expresar continuamente. En las bacterias los genes constitutivos se van a expresar continuamente y son necesarios para el metabolismo básico celular. Esta expresión continua, esta expresión continua de los genes constitutivos significa que la expresión no es que ellos se expresan de una manera descontrolada, no. Esto significa que ellos se van a estar expresando siempre, pero que van a tener diferentes mecanismos que regulan esta expresión. Ustedes recuerden, la bacteria, ¿qué es lo que necesitaba tener? ¿O qué mecanismo cumplía la bacteria? Un mecanismo de economía celular, ¿no es cierto? Es decir, que no malgastaba el ATP innecesariamente para funciones celulares, sino que solamente usa ese ATP o ese consumo energético para determinadas funciones que necesite el organismo en ese momento. Entonces, teníamos operones, vamos a ir haciendo una retrospectiva. Teníamos los operones que eran los genes que tienen las bacterias, ¿no es cierto? Estos operones, para poderse activar, necesitaban un promotor. Y además de tener un promotor, necesitaban secuencias de ADN reguladoras. ¿Para qué? Para que en ellos se puedan unir enzimas necesarias para empezar con la transcripción o con la síntesis de enzimas necesarias. Por ello, los operones podían ser de dos tipos, ¿no es cierto? Un inducible y un reprimible. ¿Qué significaba un operón inducible? Que se activan por la presencia de una molécula pequeña particular. Exactamente, un operón inducible necesitaba la presencia de una partícula en el medio, una partícula o una molécula específica para poder funcionar, ¿no es cierto? Y un operón reprimible, en cambio, inhibía su funcionalidad cuando una molécula específica estaba presente en el medio. ¿Vale? Ahora, dentro de estos operones teníamos dos tipos de genes. Primero hemos visto un gen constitutivo. Este gen constitutivo se expresa continuamente en el medio, ¿vale?, y codifica enzimas necesarias para el metabolismo. ¿Vale?
Esto era un gen constitutivo. Se está expresando continuamente en la bacteria y codifica enzimas necesarias para el metabolismo. Y luego tenemos un gen adaptativo. Este gen adaptativo se denominan también genes regulados o genes que se expresan solamente en determinadas situaciones y en momentos muy concretos de la célula. ¿Vale? ¿Qué pasaba con los genes constitutivos? ¿Cuándo se expresaban? Siempre. Los genes constitutivos se iban a estar expresando siempre en las bacterias, más no los genes adaptativos. Los genes adaptativos se expresan solo en determinadas condiciones de la célula o en momentos concretos de la célula. Entonces, estos se denominan genes regulados. ¿Vale? ¿Me siguen todos hasta allí, chicos? ¿Tienen alguna duda? Vale, si no hay preguntas, si no hay dudas, sigo. ¿Vale? Entonces, ¿qué habíamos dicho que era un sistema inducible? ¿Qué necesitaba un sistema inducible? La presencia de una molécula particular. Ajá, para que lo active, ¿verdad? Entonces, un sistema inducible necesitaba la presencia de una molécula o de un sustrato para que lo active o para que provoque la síntesis de otra enzima como tal. Vale. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un sistema inducible o de un sistema inducible, estamos diciendo que necesita una molécula, un sustrato específico para activar o para sintetizar otra enzima. Tenemos aquí un ejemplo muy característico, un ejemplo práctico. Todos sabemos que es Escherichia coli, ¿verdad? Todos sabemos que existen miles de investigaciones y que incluso nosotros tenemos Escherichia coli, ¿no? ¿Qué pasa con Escherichia coli? Escherichia coli, en ausencia de un sustrato específico, por ejemplo, el galactóxido, ¿vale? Solo contiene o solo produce 10 unidades de galactosidasa, que es una enzima. ¿Vale? Entonces tenemos Escherichia coli en ausencia de un sustrato específico, como por ejemplo un galactósido, solo produce 10 unidades de galactosidasa o de enzima al medio. Pero ¿qué pasa si Escherichia coli en el medio en el que está tiene este sustrato que es el galactósido? Pues Escherichia coli lo que va a hacer es incrementar la producción de las unidades de galactosidasa. Entonces, como ustedes pueden ver en la diapositiva, cuando no hay este sustrato, Escherichia coli solamente produce 10 unidades de la enzima, de la galactosidasa. Pero en presencia de este sustrato, que es el galactósido, Escherichia coli puede llegar a producir 10.000 unidades de este sustrato. Entonces, este es un ejemplo más representativo de cuando hablamos de un sistema inducible. ¿Por qué un sistema inducible? El galactósido es el sustrato o es la molécula que hace que la bacteria sintetice enzimas necesarias para poder generar la galactosidasa. Por eso, cuando la bacteria tiene en su medio el sustrato, mayor cantidad tiene el sustrato como tal, genera una mayor cantidad de esta enzima, que es la galactosidasa. Entonces, por eso se llama sistema inducible, porque necesita un sustrato, una molécula extra en el medio, para así incrementar la síntesis de otra enzima. Y el compuesto que desencadena la síntesis se denomina inductor. En el ejemplo anterior, ¿quién es el inductor? ¿La galactosidasa o el sustrato? El sustrato. El sustrato, por eso galactósido. El galactósido, ¿no es cierto? El galactósido va a ser el inductor. Perdón. Y el efecto del sustrato se denomina inducción positiva. En nuestro ejemplo, ¿cuál es el resultado de la inducción positiva?
La enzima. La enzima que es la galactosidasa, ¿vale? Entonces, en los sistemas inducibles tenemos dos términos que son un inductor y una inducción positiva, ¿vale? El compuesto que desencadena la síntesis de la enzima o esa molécula que induce que el organismo genere más enzimas se denomina inductor, y el efecto que tiene este inductor sobre el organismo se conoce como inducción positiva, ¿vale? Ahora, habíamos dicho que ya tenemos un inductor y un sistema inductor y un sistema represible. Entonces, ¿qué pasaría con los sistemas represibles? El sistema represible, en cambio, ocurre todo lo contrario, como su nombre lo dice. Es decir, que el producto final de una reacción impide la síntesis de la misma. Es decir, hay casos en los que en una bacteria el hecho de que tenga un sustrato en el medio, en vez de activar el sistema o el operón de esta bacteria para que sintetice sustrato, para que metabolice sustratos, en realidad lo que hace es, esta molécula reprime por completo la síntesis o el metabolismo que vaya a tener una bacteria. Y este fenómeno en realidad se conoce como inducción negativa. Ahora, ya vamos a ir viendo más adelante con ejemplos. Con todo esto que estamos hablando, lo asume una estructura particular de la bacteria, que son los operones. Y más adelante ustedes van a ver que existen operones positivos y operones negativos, o en otras palabras, operones represibles o operones inducibles, que dependiendo del sustrato que vayan a tener en el medio, pues van a tener una respuesta inhibitoria o que van a promover la síntesis de determinadas enzimas, ¿vale? Todo depende, como lo habíamos dicho en un momento, todo depende del principio de economía celular, es decir, de los sustratos y de las necesidades que tenga la bacteria en ese momento, en ese determinado punto de supervivencia celular. Entonces, en los sistemas represibles, el compuesto que impide la síntesis se denomina también correpresor, ¿vale? Entonces, resumiendo un poquito, ustedes pueden ver en la primera línea, aquí nosotros estamos hablando, hay dos palabras que es LAC y triptófano, ¿no es cierto? ¿Pueden verlo? LAC, triptófano. Sí, doctora. Aquí nosotros estamos haciendo referencia a dos operones de las bacterias, el operón LAC y el operón triptófano. En determinados momentos de la célula, por ejemplo, el operón LAC puede ser inducible, es decir, que interactúa con un sustrato y en realidad su funcionalidad es ser un inductor, ¿vale? ¿Qué era un inductor? O un sistema inducible. ¿Qué es lo que hacía? ¿Inhibía o ayudaba a que se sintetizaran enzimas? Ayudaba. Se descadena. ¿Vale? Un sistema inducible lo que hace es ayudar o estimular esta síntesis de enzimas, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacía en cambio un sistema reprimible? Aquí tenemos otro operón que por ejemplo es el operón triptófano, ¿vale? ¿Qué es lo que hacía este operón? Mejor dicho, en este caso tenemos que el operón triptófano puede ser reprimible, es decir, que puede ser un correpresor. En otras palabras, que lo que hace es inhibir la síntesis de esas enzimas o inhibir la síntesis de esas proteínas en un determinado momento de la vida celular. Ahora bien, eso también está relacionado un poquito con los términos de que sean un control positivo o un control negativo. Entonces se dice que un sistema o una célula o una bacteria está bajo un control positivo cuando el producto del gen activa la expresión de otros genes. Esto parece un poquito como un trabalenguas, pero en otras palabras, un control positivo es cuando, por ejemplo, una sustancia o una molécula que se encuentra en el medio induce la activación de otros genes. Por eso se dice que actúa, valga la redundancia, actúa como un activador, ¿vale? Activa, induce, ¿vale? La producción o la formación de otras enzimas. Y así como tenemos un control positivo, también vamos a tener un control negativo. El control negativo, o también conocido como represor, es decir, que va a inhibir, va a reprimir, va a impedir, la expresión de esos genes.
¿vale? Entonces, control positivo, control negativo, puede ser sinónimo de activador, represor, o inducible o reprimible, que ya lo habíamos visto hace un momento, ¿vale? Ahora, vamos a entrar en contexto con los operones. ¿Qué eran los operones? Nadia, ¿qué era un operón? Genes bacterianos. Vale. Nadia. Aquí, profe, estoy. Sino que estoy con eco. ¿Qué era un operón, Nadia? A ver. Ya, profe. A ver, era un conjunto o un grupo de genes que estaba una expresión regulada o controlada por un promotor y operador. Por un promotor y por genes reguladores, ¿vale? Entonces, ya habíamos dicho, los operones son los genes bacterianos, ¿vale? Y estos operones tienen una estructura compleja. Claro, bueno, en realidad es una estructura simple, pero ahora vamos a ver la funcionalidad que tienen cada una de las partes de estos operones para poder controlar y ayudar a la regulación de la expresión génica en las bacterias. Primero, estos operones en realidad fueron descubiertos en 1965 y fueron catalogados en ese momento como genes estructurales de las bacterias, ¿vale? Y estos genes estructurales estaban regulados por dos puntos claves de control, que era un promotor y un operador. Entonces, hasta ese momento, los operones fueron catalogados como genes estructurales de las bacterias y que tenían dos puntos de control, conocidos como promotor y operador. Con el paso de los años, sin embargo, se pudo determinar que estos operones no tenían solamente esas dos estructuras simples de promotor y operador, sino que en su estructura tenían muchas más partes que lo hacían funcionar, como por ejemplo, tienen secuencias de ADN reguladoras. Y habíamos dicho hace un momento que estos operones tenían estas secuencias de ADN reguladoras para que ciertas proteínas se unieran a ellas, se adhirieran a ellas y ayudaran a la expresión de diferentes enzimas o proteínas de diferentes enzimas para la funcionalidad de la célula. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Si habíamos hablado que estos operones tienen un promotor, ¿vale? Este promotor es un elemento de control, que eso les quede claro, chicos. El promotor de los operones es un elemento de control, ¿vale? Y es una secuencia de ADN que es reconocida por la ARN polimerasa. ¿Vale? ¿Saben qué es la ARN polimerasa, verdad? Me imagino que ya debieron haberla visto en biología molecular. ¿Qué era la ARN polimerasa o para qué servía en los eucariotas la ARN polimerasa? Betsy, ¿qué era la ARN polimerasa? Venga, chicos, si voy preguntando y no me responden, asumo que no están en la clase. Doctora, era todo el conjunto de enzimas que tenía como que era como objetivo sintetizar, todo el contenido de ARN a partir de una secuencia del ADN. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, en las bacterias también tenemos esta ARN polimerasa que ayuda con la transcripción de la información génica que hay en las bacterias. ¿Vale? Entonces, para poder empezar con el proceso de la transcripción, el promotor del operón es el que se va a encargar para reconocer esa ARN polimerasa y que la ARN polimerasa pueda empezar con todo el proceso de la transcripción. Por eso se dice que el promotor es el elemento de control dentro de este operón. Y este promotor se encuentra antes de unos genes estructurales y normalmente
se va a abreviar con la letra P. ¿Vale, chicos? Entonces, en el operón tenemos una parte esencial que es el promotor, que es considerado como un elemento de control y es necesario para el reconocimiento de la ARN polimerasa y el inicio de la transcripción. Luego tenemos otro elemento de control, o otro punto de control, que es el operador. El operador se encuentra entre el promotor y los genes estructurales. Y esta es una secuencia que es reconocida por una proteína reguladora. ¿Vale? Entonces, hasta ahora tenemos dos puntos de control en los operones: el promotor y el operador. El promotor es el que permitía el reconocimiento por la ARN polimerasa y a partir del cual iba a empezar toda la síntesis todo el proceso de transcripción de las bacterias. Y otro elemento de control que vamos a tener en los operones es el operador, ¿vale? Que es una región también de ADN que es reconocida por una proteína reguladora. Hasta ahora tenemos estos dos puntos de control que son necesarios para la activación o para la funcionalidad de los operones. Ahora, estos operadores pueden ser represores o activadores. ¿Qué significa represor? El represor lo que hace es bloquear la transcripción, es decir, bloquear el hecho o bloquear la posibilidad de que el ARN polimerasa pueda avanzar sobre el ADN. Entonces, si estos operadores cumplen la funcionalidad de ser represores, el ADN no va a poderse fijar y entonces no se puede llevar a cabo la transcripción, no puede leerse el resto de la secuencia que van a ser los genes estructurales que contiene el operador y por ende la transcripción como tal se va a bloquear. Entonces, por eso se denomina, por eso dice que los operadores también son puntos de control. Entonces tenemos un operador como represor que lo que hace es anular, bloquear, inhibir, eliminar el proceso de transcripción sobre el ADN. Pero también estos operadores pueden ser activadores. ¿Vale? Entonces, ¿cómo activador? Porque se une a un sitio de fijación del ADN, ¿vale? Y lo que va a hacer es aumentar o ayudar a que se realice toda la transcripción de los genes que se encuentran en el ADN. O ayudan, por ejemplo, a que la ARN polimerasa se pegue al promotor y de esa manera se pueda hacer una lectura correcta de la secuencia de ADN y de esa manera poder llevar a cabo la transcripción de los genes. Entonces, vamos otra vez a repetirlo un poquito. El operón tenía dos puntos de control, ¿no es cierto? El punto número 1 era el promotor. ¿Vale? ¿Qué pasaba con este promotor? El promotor lo que permitía era el reconocimiento de la ARN polimerasa para empezar con la transcripción génica. El segundo punto de control eran los operadores, que lo que permitían era que hubiera el momento en el que se iba a unir la proteína reguladora y de esa manera poder llevar a cabo la lectura del ADN y poder empezar con la transcripción. Entonces, estos operadores tienen dos funcionalidades o dos categorías. Pueden ser activadores o represores. Estos operadores represores lo que van a hacer es, cuando es represor, va a bloquear, va a inhibir, va a eliminar o no va a permitir la unión de la ARN polimerasa para poder hacer la transcripción génica. Pero si los operadores son activadores, lo que van a hacerse es unir o ayudar a al sitio de fijación del ADN, de la ARN polimerasa para que se pueda hacer una lectura completa del ADN y de esa manera poder hacer muchas transcripciones de la información génica. ¿Vale? Entonces, por eso, otra vez, se dice que tanto el promotor como el operador son los puntos de control de los operones. Y luego tenemos los genes estructurales. En la gráfica, por ejemplo, aquí nosotros vemos 3 genes estructurales. Aquí tenemos 4, pero en realidad pueden ser muchos genes estructurales que van a estar dentro del operón y que van a permitir la formación o la expresión de las proteínas esenciales o de las proteínas específicas que requiera la bacteria en ese momento. Entonces, ¿qué hacen estos genes estructurales? Pues llevan toda la información de los polipéptidos que van a sintetizar o que van a llegar a formar una proteína específica. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un promotor, tenemos un operador
y tenemos los genes estructurales. Y en algunos casos, bueno, aquí me he equivocado en la gráfica, pero en algunos casos también vamos a tener un inductor. Un inductor va a ser una molécula externa al medio que lo que va a hacer es fijarse o acoplarse a la estructura del operón y ayudar o estimular la síntesis de la expresión de genes. Por ejemplo, recuerden en ese momento cuando hablamos de la Escherichia coli y del galactósido, ¿vale? Por ejemplo, el galactósido o el sustrato puede ser considerado como un inductor porque la presencia de ese sustrato en el medio hacía que la bacteria sintetizara mucha más cantidad de la enzima, ¿vale? Entonces, por eso, en el operón también puede haber, aparte de un promotor, un operador y los genes estructurales, va a haber una sustancia inductora, una sustancia que va a hacer que el operón, que la bacteria, le va a estimular para la síntesis de ciertas sustancias. Ahora, como habíamos visto hace un momento en el cuadrito, estos operones pueden ser de dos tipos. Pueden ser operones inducibles o reprimibles. ¿Se recuerdan que en la grafiquita yo les había mencionado dos operones, el operón LAC y cuál era el otro? El operón ¿qué? Triptófano. El operón triptófano, ¿vale? Entonces, el operón LAC es un operón, puede funcionar de las dos maneras, como un operón inducible y como un operón reprimible. Cuando hablamos del operón LAC como un operón inducible, lo que hace es codificar enzimas para ayudar o para favorecer el metabolismo de la lactosa. En otras palabras, este operón LAC, cuando es inducible, se va a activar, solo si la lactosa está presente en el medio. ¿Vale? Solamente si la lactosa está presente en el medio, este operón LAC va a ser inducible. Entonces, ¿cómo funciona este operón lactosa? Ya habíamos visto hace un momento, ¿no es cierto?, que teníamos un gen regulador, dos puntos de control. ¿Cuáles eran los puntos de control de los operones? El promotor y el operador. Ajá, tenemos dos puntos de control en los operones, que es el promotor y el operador. Y luego vamos a tener los genes estructurales, ¿no es cierto? Y recuerden que como último punto yo les dije que habían operones que iban a tener un inductor, ¿no es cierto? Este es un ejemplo clásico, por ejemplo, la lactosa. ¿Qué es lo que iba a hacer este inductor? Este inductor lo que iba a hacer era estimular que un operón específico sintetizara enzimas o proteínas necesarias según un determinado momento, según el medio en el que estaba. ¿Vale? ¿Me siguen hasta allí todos? ¿Sí? Entonces, este operón lactosa, si ustedes pueden ver, tenemos aquí 3 genes estructurales. Y cada uno de estos genes estructurales lo que va a hacer es sintetizar proteínas específicas según la necesidad de la bacteria. Este de aquí ya les debe sonar. Recuerden que hace un momento hablamos de la beta-galactosidasa, cuando pusimos el ejemplo de la Escherichia coli, ¿verdad? Del sustrato y de la enzima que se generaba. Ahora bien, ¿cómo funciona este operón lactosa? Primero nosotros tenemos un inductor, ¿vale? Que es la lactosa. Ustedes pueden ver que el que estoy señalando pueden visualizarlo. No. A ver, vamos a ver. Ay, aquí. Bueno, no sé si igual, ¿no es cierto? Aquí tenemos un inductor. El inductor es la lactosa, ¿vale? Este inductor lo que va a hacer es unirse a la proteína reguladora, ¿vale? Y esta proteína reguladora, que estaba entre el promotor y el operador, lo que va a hacer es cambiar la estructura o la conformación tanto del promotor como del operador para que la ARN polimerasa pueda entrar y pueda hacer la lectura de toda la información que tiene el operón como tal y de esa manera poder ayudar a la transcripción de estos 3 genes estructurales, a la transcripción de los mismos y a la traducción y formación de las 3 proteínas necesarias de las 3 proteínas que codifican este operón.
Entonces, otra vez, tenemos un inductor. ¿Cuál es el inductor? La lactosa, ¿cierto? Esta lactosa es el inductor que lo que hace es interactuar con los dos puntos de control del operón, que eran ¿cuál? El promotor y el operador. Este inductor, al interactuar con estos dos puntos de control, lo que hace es que estas dos estructuras cambien su conformación y permitan el reconocimiento de la ARN polimerasa. Esta ARN polimerasa lo que hace es interactuar o leer la información que está en los genes estructurales que conforman el operón, ¿vale? Y de esa manera desencadenar o activar la transcripción y la traducción de esos genes estructurales para la síntesis de 3 proteínas específicas en este caso. Esto solamente es el operón LAC, y este operón LAC tiene 3 genes estructurales que codifican 3 proteínas específicas: la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa. Entonces, ¿recuerdan cuando al inicio hablamos del principio de economía celular? ¿Verdad? ¿Lo recuerdan? Habíamos dicho que las bacterias eran las únicas que cumplían con este principio de economía celular porque sintetizaban las enzimas para la transcripción génica solamente de un momento determinado. Y para ello necesitaban un factor importante que eran los operones. Los operones contenían todos los genes y la información génica para poder hacer esta síntesis, ¿vale? Estos operones, para ser activados, dependían de los requerimientos que tenga la célula, de las condiciones del medio en el que estaban, ¿vale? Y habían operones que iban a necesitar de genes, de sustancias inductoras, porque incluso en vez de ser la lactosa, en lugar de ser un gen, una sustancia inductora, también podía ser reprimible, es decir, que podía anular o podía impedir que haya la transcripción de estos genes, ¿vale? Entonces voy a repetir otra vez. Por ejemplo, el operón lactosa, en presencia del sustrato que es la lactosa, que es conocido como un inductor, lo que hace es interactuar con dos puntos de control de los operones, el promotor y el operador. Cuando el inductor, que es la lactosa, interactúa con estos dos puntos de control, lo que hace es que estos cambien su estructura conformacional para que la ARN polimerasa pueda reconocer la secuencia y empezar con el proceso de transcripción y traducción de los genes estructurales que tiene y como consecuencia generar o producir las 3 proteínas específicas de este operón. ¿Vale? ¿Entendido hasta allí, chicos? La funcionalidad del operón lactosa con la lactosa como inductor. Sí, profe. Vale. Bueno, esto es lo que ya lo he repetido un poquito, que la presencia de este inductor, que es la lactosa, lo que hace es que se expresen genes estructurales del operón que son necesarios para, efectivamente, para metabolizar esa lactosa. ¿Vale? Ahora, esto que nosotros hemos visto es cuando el operón es un control positivo, ¿vale? Es decir, que existe una proteína que estimula la transcripción de estos genes. ¿Cuál era la proteína? Pues en este caso teníamos, por ejemplo, la lactosa, que lo que hacía era ayudar o facilitar la transcripción de estos genes, la activación positiva de este operón. Pero en el sistema o en los medios también pueden haber un control negativo. Es decir, que hay una proteína que lo que va a hacer es impedir la transcripción de estos genes estructurales. ¿Vale? Entonces, en el caso del operón, bueno, en el caso de todos los operones, pero ahora centrándome un poquito en el operón LAC, para que este operón LAC se vuelva funcional, va a necesitar la activación de un sitio CAP. ¿Vale? Si este sitio CAP no está activo, aunque haya una sustancia inductora en el medio, tanto el promotor como el operador no van a cumplir o no van a ser capaces de reconocer la RNA polimerasa y de esa manera el operón LAC no va a poder sintetizar, no va a poder transcribir la información para producir estas 3 bacterias. ¿Vale? Entonces,
algo importante, este operón LAC necesita la activación de este sitio CAP. Vamos a ver qué es este sitio CAP. Primero, ya habíamos dicho que el promotor es el sitio de unión de la ARN polimerasa, ¿no es cierto? Y que esta ARN polimerasa va a empezar con la lectura de la información que está en el operón para poder sintetizar estas enzimas. Entonces, si la ARN polimerasa primero es reconocida por el promotor, recuerden que habíamos dicho que los operadores podían ser positivos y negativos. Positivos que ayudaban a la síntesis de las proteínas, a la funcionalidad del operón, y negativos que en cambio lo que podían hacer era reprimir o bloquear esta funcionalidad de la ARN polimerasa. Entonces, punto número 1. El promotor reconoce la RNA polimerasa. ¿Vale? 2. El operador es el que va a inhibir o va a facilitar el paso de la ARN polimerasa para la lectura de los genes estructurales. Ahora, ¿qué pasa si el operón LAC funciona como un operón negativo o como un control negativo? Quien va a decidir si este operón LAC es positivo o negativo va a ser en realidad el operador. Por ende, el operador puede reprimir, puede bloquear la ARN polimerasa. Si esto sucede, no se van a sintetizar no se va a sintetizar la información que está en los genes estructurales. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con este sitio CAP? Este sitio CAP es considerado como un punto de regulación positivo. ¿Vale? ¿Por qué se denomina CAP? Porque es una proteína activadora de catabolitos. ¿Vale? Entonces, este sitio CAP también es un punto de control, un sitio de regulación adicional que tienen los operones. ¿Vale? Cuando CAP se une al sitio CAP que tiene el operón, entonces se promueve también la transcripción. Es decir, que cuando este sitio CAP está activo, se va a facilitar la unión de la ARN polimerasa al promotor. ¿Vale? Entonces, esta proteína activadora de catabolitos o esta CAP, por ejemplo, si la lactosa está presente, el represor LAC pierde la capacidad de unirse al ADN y deja libre la ARN polimerasa. Creo que tenía una imagen aquí. A ver, primero voy acá para que apunten lo más importante y luego les lo explico en la imagen. Entonces, cuando la lactosa está presente, el represor LAC pierde la capacidad para unirse al ADN y deja libre la ARN polimerasa aquí. Cuando este sitio CAP está activo, ayuda a que la ARN polimerasa sea leída por el promotor y que de esta manera toda la síntesis de los genes estructurales que tiene el operón pueda llevarse a cabo. Pero para ello se necesita también la adición de un AMP cíclico. ¿Vale? Este AMP cíclico es conocido como una señal de hambre que fabrica Escherichia coli. Entonces, cuando hay este AMP cíclico en el medio, significa que los niveles de glucosa son bajos y por ende va a activar o va a desencadenar una señal en la bacteria para que empiece con toda la síntesis de estas tres proteínas que tiene estas tres proteínas que están codificadas en el operón. ¿Vale? Entonces, este sitio CAP tiene que activar, tiene que activar el sitio CAP para que el promotor pueda reconocer toda la ARN polimerasa y empezar con la lectura de los genes estructurales. Pero en el medio puede haber, por ejemplo, en este caso estamos hablando de glucosa, que va a ser la fuente energética que van a tener las bacterias. Puede haber una transcripción o una activación alta o baja de los genes en función de la
disposición de la glucosa o del metabolito energético que tenga la bacteria. Entonces, en este punto concreto, cuando la glucosa es baja, ¿vale?, lo que hace es producirse este AMP cíclico que se va a unir con la proteína activadora de catabolitos o CAP, que va a acoplarse al sitio CAP. Si se acopla al sitio CAP, entonces va a permitir que el promotor reconozca la ARN polimerasa y empiece la síntesis de los tres genes estructurales que tiene el operón. Y así la transcripción va a ser alta, ¿vale? Cuando la glucosa es baja en el medio, entonces se desencadena el factor de activación dentro del operador para que empiece con el reconocimiento de la ARN polimerasa y empiece la síntesis de los genes estructurales del operón. Pero ¿qué pasa si la glucosa es alta? Si la glucosa es alta en el medio, hay algo que no se va a producir en la bacteria, que es el AMP cíclico. Si no hay AMP cíclico, CAP no se va a unir al sitio CAP. Como no se va a unir al sitio CAP, va a ocurrir una cosa. El ARN polimerasa aún así puede ser reconocida por el promotor, por el operador, pero va a haber una síntesis muy baja de estos tres genes estructurales, ¿vale? Entonces, el operón, va a estar activo, pero la transcripción que se va a realizar de estos tres genes estructurales va a ser muy bajo. ¿Por qué? Porque no existe aquí el AMP cíclico que haya activado CAP y que haya sido reconocido por el sitio CAP y que haga reconocer a la bacteria que en realidad necesita sintetizar genes para una mayor síntesis de metabolitos energéticos. ¿Por qué? Porque la glucosa está alta en el medio y entonces no necesita una fuente extra para poder obtener sus compuestos energéticos. Entonces, el operón LAC se va a expresar en niveles altos solo si, número 1, la glucosa no está disponible en el medio o si la lactosa está disponible, ¿vale? Este operón LAC puede reconocer dos fuentes energéticas principales, como es la glucosa y la lactosa. Solamente si estos dos sustratos están presentes en el medio, pues el operón LAC va a determinar si va a empezar con una mayor o menor síntesis de estos genes estructurales para obtener la energía. Ahora bien, se necesita también que este operón active el sitio CAP para aumentar o disminuir la transcripción de estos genes estructurales, y todo va a depender del sistema energético, de los metabolitos energéticos o de la necesidad energética que tenga la célula en este momento y de la disposición del sustrato para el cual obtener la energía. Entonces, de manera general, todos los operones, no solamente el operón LAC, sino el operón triptófano, el operón ribulosa y otros 3 tipos más de operones que están reconocidos en las bacterias, pueden tener 4 sistemas posibles de regulación de la expresión génica. El primero, como ya lo vimos con el operón lactosa, es un medio inducible, pero con control negativo. Es decir, inducible porque hay una molécula externa en el medio que lo que va a hacer es activar la síntesis de la síntesis de las enzimas del operón. 2, pueden ser inducibles y con control positivo. Es decir, que aparte de que va a tener una sustancia ajena al medio que lo que va a hacer es activar la funcionalidad del operón, lo que va a hacer es ayudarle a que haya una mayor o una transcripción alta de los genes estructurales que va a tener ese operón. Luego puede ser un operón represible,
con control negativo, es decir, represible con control negativo, pues que en realidad en términos generales lo que va a hacer es inhibir, anular, bloquear que haya la expresión de esos genes estructurales. Y por último puede ser represible con control positivo, que en realidad aún no se han descrito por completo qué tipo de operón puede cumplir con esa funcionalidad, pero se ha llegado a pensar que así como los operones pueden activarse según la disposición de sustratos que haya en el medio y que pueda ser tanto inducible con control positivo o negativo, se ha llegado a estimar o se ha llegado a suponer que en realidad los operones también pueden ser represibles con un control positivo. Bueno, sin embargo, como les digo, hasta el momento, hasta el día de hoy, no se ha logrado catalogar un operón específico que funcione de esa manera. Y bueno, como hemos visto hace un momento, yo les he hablado del operón LAC, pero también existen muchos otros operones dentro de los sistemas procariotas, como por ejemplo el operón galactosa, el operón arabinosa, el operón maltosa, el triptófano, que también ya lo hemos mencionado, y el operón histidina. ¿Vale? Bueno, eso ya es un poquito el repetirles lo que vimos hace un momento. Cuando la glucosa está presente y la lactosa está ausente, por ejemplo, no va a haber una transcripción del operón LAC. Es decir, que aquí se bloquea, aunque la ARN polimerasa se una al promotor, perdón, el operador lo que va a hacer es bloquear que haya el avance de esta ARN polimerasa para que se pueda hacer la lectura de los genes estructurales. Y algo adicional, si ven aquí, no hay el AMP cíclico que esté unido al CAP, para que el CAP también esté activando el sitio CAP. Entonces, en este caso, cuando hay glucosa, pero no hay lactosa, por ejemplo, lo que hace el operón LAC es simplemente no impedir la lectura de la ARN polimerasa y de esa manera, pues, la síntesis de los genes estructurales como tal. Ahora también, puede haber glucosa y lactosa presente. Cuando tenemos estos dos metabolitos presentes en el medio, por ejemplo, hay la transcripción. Puede haber la transcripción, puede haber el paso del operador para la lectura de la ARN polimerasa, ¿vale? Para la lectura de estos tres genes estructurales. Y también aquí pasa algo similar al caso anterior. No tenemos AMP cíclico que active CAP y de esta manera CAP tampoco se une al sitio CAP para aumentar o para que la transcripción de estos genes sea de sea en una mayor proporción, ¿vale? Y luego tenemos otro caso. Puede haber glucosa, perdón, puede no haber glucosa ni lactosa, es decir, la glucosa y la lactosa van a estar ausentes y de esta manera también lo que se hace es bloquear la funcionalidad del operón LAC. Aunque haya AMP cíclico unido a CAP y esté activo el sitio CAP, pues en realidad cuando estos dos metabolitos no están presentes en el medio, el operón LAC simplemente no es funcional. Se bloquea automáticamente y no existe la lectura de los genes estructurales para la síntesis de estas proteínas. Y luego, cuando no hay glucosa, pero sí lactosa, en cambio, puede activarse la funcionalidad de este operón LAC y de esta manera puede haber la síntesis de los genes estructurales. Y también hay la unión o la activación del AMP cíclico mediante el CAP para la activación de este sitio CAP. Entonces, estos 4 ejemplos que yo les acabo de presentar, corresponden un poco a lo que serían estos tipos de regulación en los operones. Un sistema inducible con control negativo, un sistema inducible con control positivo o un sistema represible con control negativo. ¿Vale? Entonces, todo depende, otra vez, de los metabolitos o de las fuentes energéticas que la bacteria tenga en su medio, pues para poder saber si va a realizarse, la transcripción de los genes estructurales o la inhibición de la lectura de estos genes estructurales. Por ende, otra vez se dice que las bacterias cumplen con un principio que es el principio de la economía celular. No van a producir o no van a realizar la síntesis de proteínas o de enzimas, pues que en realidad van a ser innecesarias, si la bacteria no la requiere con urgencia en ese momento. Solamente se va a sintetizar única y exclusivamente las enzimas y las proteínas que son
necesarias para la funcionalidad de en un momento determinado de la bacteria. ¿Vale? Bueno, este es un cuadro resumen de la funcionalidad del Operon LAC. Si está presente la glucosa, si no hay lactosa, si se une CAP o si el AMP cíclico lo que hace es activar CAP, ¿vale? Y los niveles de transcripción que van a hacerse con esos genes estructurales. Por ejemplo, si hay glucosa, pero no hay lactosa, no se activa CAP y por ende no hay transcripción. Pero si tenemos glucosa y tenemos lactosa en el medio, aunque no haya CAP, lo que vamos a tener es un nivel de transcripción realmente bajo. ¿Vale? Entonces, eso con el Operon LAC. Y luego, otro tipo de los operones que también ayudan mucho en el control de la regulación de la expresión génica, por ejemplo, es el operón triptófano. Este operón es conocido como un operón reprimible, ¿vale? Pero que codifica las enzimas para la síntesis de un aminoácido que lleva su nombre, el triptófano. Este operón triptófano se expresa de manera predeterminada, pero puede reprimirse cuando hay niveles muy elevados de triptófano en el medio, ¿vale? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de un control negativo? Decíamos que también iba a tener un correpresor. En este caso, el correpresor de la activación o de la funcionalidad de este operón va a ser netamente el triptófano. Si hay suficiente o abundante triptófano en el medio, pues el operón no va a sintetizar, el operón triptófano no va a sintetizar sus genes estructurales, o el nivel de transcripción que va a tener va a ser realmente bajo o mínimo. Entonces, igual que el operón lactosa, el operón triptófano tiene un promotor, un operador y también tiene sus genes estructurales. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, en este caso el operón triptófano tiene 5 genes estructurales. Y cada uno de estos genes estructurales pues van a codificar 5 enzimas necesarias para la síntesis del triptófano. ¿Qué pasaba con el operón LAC? ¿Cuántos genes estructurales tenía? 3. Solo tenía 3 genes estructurales, ¿no es cierto?, que codificaban para las enzimas para la lactosa, por ejemplo, o la galactosa, o la glucosa, si es el caso. ¿Vale? Entonces, hace un momento también habíamos visto que en el operón lactosa, el operador podía ser represor o podía ser un activador, ¿no es cierto? Y en este caso también pasa lo mismo con el triptófano. En el triptófano puede ser un activador si se une al operón, si el triptófano se une al operón, perdón, y o puede, cuando el triptófano es alto, aunque el triptófano se una al operón, la ARN polimerasa puede bloquear su lectura, en este caso del operador, y no hay ninguna transcripción. ¿Por qué no hay transcripción? Pues porque los niveles de triptófano son suficientes en el medio y la bacteria no necesita sintetizar estas enzimas para poder ayudar al metabolismo del triptófano como tal. Entonces, la bacteria como tal, el operón como tal, no ve necesario el gastar energía para poder sintetizar estas enzimas, habiendo disposición o abundante disponibilidad del triptófano en el medio. Pero ¿y qué pasa cuando el operón triptófano es bajo? Si el operón triptófano es bajo en el medio, entonces el operador va a permitir que cuando el promotor haga el reconocimiento de la ARN polimerasa, este operador, que es una parte estructural del operón, va a permitir el avance de la ARN polimerasa a lo largo de todo el operón para que haya la síntesis de las enzimas que codifican estos 5 genes estructurales y de esa manera se produzcan esas enzimas necesarias para la síntesis del triptófano y el aporte energético que va a tener la bacteria en ese momento. Entonces, con estos ejemplos, de manera general, nosotros podemos ver que la regulación de esta expresión génica en las bacterias está dada de un elemento importante que son los operones, ¿vale?
En las células eucariotas en realidad nunca hemos visto, no va a haber operones que ayuden al control de esta expresión génica. De hecho, debido a la complejidad que tienen las células eucariotas, pues los sistemas de control de regulación génica resultan ser mucho más complejos, lo cual no pasa con las bacterias. Las bacterias tienen un sistema de control de la expresión génica que en realidad son los operones y que dependiendo de los sustratos que hay en el medio, dependiendo de las necesidades energéticas que se tenga el medio, pues estos operones pueden ser positivos o negativos, inducibles o reprimibles, es decir, que pueden facilitar la expresión de ciertos genes o pueden inhibir o bloquear que haya la expresión de esos genes. De esta manera, la bacteria lo que hace es cumplir con su principio de economía celular, que es no malgastar toda la energía produciendo miles de enzimas, que en realidad la bacteria no las va a necesitar en ese momento determinado. ¿Vale? Entonces, esto con lo que tiene que ver con el control de la regulación génica en bacterias. Ahora, este es un taller que ustedes tienen que responder, ¿vale? Respecto a la clase que hemos acabado de ver. Entonces, como les había mencionado hace un momento, este taller en un principio estaba habilitado para hasta las 9 de la mañana, pero como vamos a hacer una sola con bioinformática, voy a cambiarlo ahora para que esté habilitado hasta las 4 de la tarde. Este taller va a ser desarrollado en grupo. Recuerdan que ya habíamos formado los grupos con ustedes, ¿verdad? Chicos, ¿están? Sí, profe. Vale. Entonces, estos talleres tienen que ser presentados en grupo, ¿vale? Yo lamentablemente ahorita no puedo ver quiénes en realidad están trabajando en grupo o no, pero me gustaría que por favor lo hagan de manera conjunta. Ahora, aunque ahora mismo no están en el aula, pero sé que la distancia para ustedes no es una limitante, pues existen muchas herramientas para que puedan conectarse entre todos los miembros del grupo y hacer el taller. Entonces, lo único que les pido, por favor, es que se reúnan con responsabilidad. Ahora mismo no, cuando terminemos las dos clases, tanto la de molecular como la de bioinformática, y realicen el taller y lo suban al Classroom. Por favor, súbanlo al Classroom, no me envíen al correo. Si está en el correo, yo no voy a revisar esa tarea ni en los talleres. Solamente voy a revisar los talleres o las tareas que estén subidas al Classroom. ¿Vale? ¿Quedó claro? Este taller tiene que presentarse hoy, máximo hasta las 4 de la tarde, chicos. Una pregunta, no le escuché la parte que hay que enviarle el correo o cómo le presentamos. No. Si me envías al correo, no te lo califico. Todas las tareas y los talleres tienen que estar subidos al Classroom, ¿vale? En este caso, este taller tiene que subirse como máximo hasta las 4 de la tarde. Y es un taller en grupo. Profe, solamente una persona sube de cada grupo. Buena pregunta. Sí, por favor. Solamente una persona sube de cada grupo y los otros, como siempre, marcan como entregado, ¿vale? Doctora, un favor. Bueno, no sé, en mi caso, creo que fue mucha información para entenderlo y asimilar de manera un poco más clara sobre los tipos de operones, porque tiene un lado positivo y un negativo. Entonces, no sé si nos puede ayudar con las diapositivas. No, de hecho lo que te dice en el punto 2, que es investigar las características principales de los diferentes tipos de operones, es buscar, por ejemplo, yo les había mencionado hace un momento que teníamos operón lactosa, operón maltosa, operón triptófano, operón arabinosa, ¿vale? A eso se refiere con los diferentes tipos de operones. Entonces, ¿qué son las principales características? Por ejemplo, saber si cada operón tiene su promotor, tiene su sitio operador y cuántos genes estructurales hay de diferencia entre cada uno de estos operones y básicamente que codifican cuál es el principal sustrato con el que trabajan. Por ejemplo, sabemos que la lactosa trabaja con el operón trabaja con la lactosa y con el glucógeno o la galactosa.
¿vale? Entonces, eso básicamente son las principales características que yo quiero en la segunda pregunta. Ver cada uno de los operones que tienes. Vamos a decir que cada grupo va a presentar, bueno, como son 6 operones, vamos a dejarlo en 3. ¿Vale? Cada grupo va a presentar un operón, va a presentar 3 operones. Por ejemplo, Ángel, tu grupo va a coger el operón lactosa, el operón arabinosa y el operón triptófano. ¿Vale? Y entre esos 3 van a hacer un cuadro comparativo, por ejemplo, de si tienen un sitio promotor, si tienen un sitio operador, cuántos genes estructurales tienen y qué es lo que codifican cada uno de esos genes estructurales. Bueno, cada uno de esos genes estructurales no, cada uno de esos operones. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entiendo que está todo claro. Dime, Martín. Profe, ¿los mismos grupos son para molecular y para bioinformática? Pues todavía no estamos en la clase de bioinformática, no sabemos si vamos a hacer grupos o no en bioinformática. Ah, listo, es que como yo no tomo bioinformática, entonces por eso era. Vale, Doctora, disculpe una pregunta. ¿Y el trabajo, por ejemplo, usted lo quiere con algún tipo de formato o solo así lo hacemos normal? No, para este caso de talleres y tareas no hay ningún formato. Para lo que va a ser más adelante el proyecto sí que hay un formato que